Ya está el ministro de Gobierno y Reforma del Estado con nosotros, Pablo Farías. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo anda, ministro? Con calor nomás. Con calor, con calor. Ya los santafesinos estamos acostumbrándonos a que sean veranos intensos. El año pasado ustedes inauguraban su gestión y fue la triple fuga. Después la lluvia, Sí. copiosa, que llegó hasta abril, mayo con problemas. Este año, además hay que agregarle la carga política, la carga de especulación política. Bueno, este es un año electoral y todos los años electorales hay con alguna intensidad movimiento desde el punto de vista de las candidaturas, de la especulación política, pero la verdad que por lo menos los que estamos muy comprometidos con la gestión y estamos trabajando sobre la emergencia, sobre los distintos problemas que hay, todavía vemos como lejos la cuestión electoral. Es más, el gobernador Lifschitz tomó la decisión de que las elecciones sean conjuntas, las nacionales y las que son de cargos locales, justamente para evitar un cronograma electoral muy extendido y darnos tiempo para seguir gestionando sin las complicaciones y las limitaciones que muchas veces traen las campañas, que más allá de que querramos o no, nos afecta en términos de gestión. No porque se trabaje menos, sino porque la campaña en sí quizás pone la atención en otras cosas y empieza a generar otro tipo de movimientos, ¿no? Por eso, para nosotros está lejos esa instancia. Estamos hablando de que las campañas van a empezar después de la primera mitad del año. Pero se van adelantando algunos actores, ¿eh? Algunos actores empiezan a hacer... Sí, la formalidad empieza después de la jugada, claro, la formalidad, los juegos especulativos, eso es lo que yo decía, propio de un año electoral. Pero más allá de eso, nosotros, digo, no queremos prestarnos ese juego, queremos seguir trabajando como lo estamos haciendo, atendiendo en este momento la emergencia hídrica, que otra vez nos golpea, es cierto. Estamos teniendo recurrencias muy fuertes de este tipo de tormentas. Yo les recuerdo que el año pasado, cuando hablábamos de la tormenta, hablamos de episodios que habían sido advertidos como parte del fenómeno del Niño. Que luego los meteorólogos o los pronosticadores nos decían, ahora viene la Niña, que es un periodo de sequía. Claro. Y es más, era de alguna manera lo previsto para esta parte. Varios especialistas coincidían en eso. Sin embargo, volvimos a tener lluvias de mucha intensidad, estas lluvias de tipo convectivas, como le llaman, ¿no? Es decir, que cae muchísima cantidad de agua en muy poco tiempo en un lugar determinado, y que es lo que genera anegamientos impresionantes, ¿no? En las áreas urbanas, en las áreas rurales, como lo hemos estado viendo. Y realmente, ahora, ¿qué le queda al funcionario que tiene que estar expuesto constantemente, desde el gobernador, el jefe de gabinete, en el caso de usted, el ministro Contigiani, el ministro de Obra Pública? ¿Qué le queda entonces como asesoramiento técnico? Cuando el INA la pifia, o sea, dijo, iba a ser uno de los veranos con menos lluvias, y al final termina siendo, en los últimos días de diciembre y los primeros días de enero, en realidad, un poco más era un diluvio sí, bíblico. En realidad el INA lo que hace observa y hace mediciones sobre la cuenca de los ríos y realiza proyecciones o pronósticos sobre las crecidas de los ríos, y en eso no se ha equivocado, porque los niveles de la cuenca del Plata, básicamente del río Paraná, se mantienen bajos y se van a mantener bajos más allá de algo que puedan surgir por los caudales de agua de estas lluvias, ¿no? En realidad los pronósticos vienen del Servicio Meteorológico Nacional y de algunas previsiones. Lo que pasa es que en esto hay que empezar a ver otros fenómenos, cómo influyen las corrientes del Atlántico. Digo, hay varias cuestiones que ver, por eso el gobernador está planteando la necesidad de hacer una convocatoria específica a especialistas locales, nacionales, internacionales, de donde sea, pero nosotros necesitamos ajustar más las proyecciones y las predicciones, por un lado.
Por otro lado, evidentemente, el mapa de acciones que tenemos en marcha en términos de obras públicas y básicamente de obras hidráulicas, también tenemos que ajustarlo, porque esta recurrencia, nosotros tenemos que prepararnos para una recurrencia anual. No sé si en enero del año que viene vamos a tener las mismas circunstancias, pero tenemos que trabajar los meses que tengamos o el tiempo que tengamos para estar preparados ante una circunstancia que puede ser similar, porque así como el año pasado, a menos de un año, porque recuerdo que las lluvias fuertes el año pasado fueron en el mes de abril. Fueron a 9 meses. En el mes de febrero lo que tuvimos fue una fuerte tormenta de vientos que nos causó realmente un desastre importante. Sí, abril fue el quiebre, digamos, del año, ¿no? En abril que hubo, creo que hubo 19 días prácticamente en los que no se vio el sol. 18 de 19 departamentos. Todos bajo el agua. Sí, que igualmente se está monitoreando el 19º, que es el departamento 9 de julio. Exactamente. Por eso es que hay que trabajar de otra manera. Ya cuando si uno tiene, no digo la certeza, pero algún grado de probabilidad alta de que estas recurrencias van a ser así tan cercanas como anuales, y bueno, hay que trabajar de otra manera. Y hay que prepararse de otra manera, fundamentalmente en términos del escurrimiento de agua por un lado y también de los reservorios hídricos, porque acá hay que pensar en doble sentido. No solamente en las obras que son para escurrimiento de las aguas, digo, las canalizaciones, aumentar la luz de los puentes, de las alcantarillas y este tipo de obras, sino también en determinar los espacios que hay que dedicar para reservorios hídricos, para pero eso es lo más difícil, ministro, porque ahí claro empiezan a tocarse algunos intereses, digamos, de privados. Sí, claro. Entonces, esos privados no sé si tienen... quieren, digamos, ceder parte de su territorio, de su terreno, de sus hectáreas para reservorios. Pero tenemos que hacerlo, porque, a ver, hay muchos lugares que ahora se inundan y significan grandes pérdidas, en los que antes no se realizaba siembra directa o siembra determinada como se hace ahora. Eran campos que se utilizaban para la ganadería extensiva o se utilizaban para otro tipo de cosas y que cuando periódicamente se anegaban, bueno, ya estaba de alguna manera asumido por el productor que esto iba a ser así. Hoy la extensión de las fronteras, es decir, el ir ganando hectáreas para la producción, genera que, bueno, tengamos grandes pérdidas en algunos lugares, no digo en todos, quiero ser claro en esto, en algunos lugares porque también se están utilizando suelos que normalmente se anegaban. Y no solo con respecto a la producción, también con respecto a la utilización del suelo para el uso residencial. Pongo un ejemplo porque estuve el día miércoles recorriendo parte de la provincia en el sur, recorriendo algunas de las localidades que fueron más afectadas en su calco urbano. Y por ejemplo en la localidad de Arroyo Seco hay barrios intensamente inundados. Y antes no teníamos este problema, pero porque no había localizaciones de viviendas sobre esos terrenos. Lo mismo pasa en otras localidades, donde yo preguntaba, bueno, ¿y esto sucede siempre? ¿Cuándo empezó a suceder? No, sucede siempre, lo que pasa es que ahora hay barrios, hay viviendas. Y este es un tema en el que vamos a tener que ver también y replantear... Cambios en el cauce del agua. Las habilitaciones que se hacen muchas veces, o las ocupaciones espontáneas que se dan de tierras, loteos, que no pueden destinarse al uso residencial, loteos por ejemplo, porque están en zona de anegamiento cuando suceden estas lluvias. Hubo un caso hace pocos días en el río Carcarañá con un gremio que quería efectuar una obra, implicaba el cambio del cauce del río, nada más ni nada menos. Sí. La justicia tuvo que fallar y decirle, señores, ustedes están, digamos, incidiendo sobre la naturaleza. Esos son casos, yo creo que son casos aislados con respecto a el boom de la compra de terrenos y venta justamente. Y los movimientos de suelo que trae aparejado. ¿Sí? Porque además, o sea, se habilitan, las comunas, los municipios habilitan, digamos, justamente algunos terrenos y no siempre, digamos, van de la mano con la aprobación de la provincia. Entonces, habilita, dale, hacelo, después vamos a conseguir las habilitaciones. Claro. Entonces, es como que vos estás generando todo el ambiente como para cambiar cursos de cauce de agua,
en terrenos, loteos en terrenos inundables, digamos, es difícil. Eso es un desafío importante. Pero se necesitan leyes de agua y ley de agua, que es una materia que tenemos pendiente. Hay proyectos en tratamiento en la legislatura, pero tenemos que rápidamente ponernos de acuerdo y sacar una ley que nos ayude en la regulación, en la sanción de los canales clandestinos, en la sanción de los loteos que se realizan y que se venden lotes sin que estén habilitados, y que después se tiene el problema de que hay que regularizarlos de alguna manera, digamos, esas situaciones de hecho con las que muchas veces se encuentran o los gobiernos locales o las autoridades provinciales. Y si no te viene la presión, de los vecinos, ¿no? Bueno, frente a esas situaciones hay que tener un marco legal más rígido. Y después hay que trabajar en conjunto con las autoridades locales para poner límites a estas cosas. Eso en conjunto con las obras. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer obras y que no haya que hacer más obras y mejores obras. Seguramente las hay que hacer. Pero no es solo cuestión de obras de escurrimiento. También hay que ver los reservorios, también hay que ver la utilización del suelo. Tenemos que estar mejor preparados en general, integralmente como sociedad, porque claramente esta recurrencia es cada vez en periodos más cortos y esta afectación la tenemos que tomar de otra manera. ¿Y qué tan lejos estamos de ese ideal de estar preparados? ¿Qué significaría, digamos, en materia de lo que tenemos como contingencia, como plan de contingencia, y lo que se debe tener o lo que se prevé tener? No, en ese sentido quiero separar dos cosas. Cuando yo digo estar mejor preparado frente a los efectos del cambio climático o a contingencias como las que estamos teniendo, me estoy refiriendo a la utilización del suelo, a las obras. Ahora, la respuesta frente a la emergencia, yo creo que en eso estamos muy bien preparados. En general, en todos lados se coincide que ha habido presencia en el momento necesario, cuando empezaron a darse las situaciones de emergencia en las distintas localidades, aun cuando hubo que evacuar gente, hubo una respuesta adecuada al nivel de la emergencia que se nos plantea. Yo lo que estoy hablando de prepararnos mejor es preparar mejor la forma en que vivimos, la forma en que nos manejamos, las obras de infraestructura que tenemos para mitigar el impacto de fenómenos hídricos que son muy importantes. Yo estaba recordando hace poco tiempo, leyendo algunas cosas sobre emergencias climáticas, y veía, a fines del año 2015 hubo una inundación muy importante en Estados Unidos, en Missouri, por desborde de los ríos, también por las lluvias, y tuvieron anegamientos, es más, hubo 20 muertos en esa época, a raíz de esas lluvias. ¿Qué quiere decir? Y es un país que tiene un alto nivel de obras de infraestructura y que le dedican un gran presupuesto a esto, pero hay determinados eventos climáticos que no se los puede absorber, ¿no? Claro. De todos modos, digo, esto no quiere decir que no hay nada para hacer, hay mucho para hacer, pero hay determinadas circunstancias climáticas que llueva más de 300 milímetros en 2 horas o en 3 horas, es prácticamente imposible de absorber, ¿no? Yo pienso que no muchos funcionarios de cualquier gabinete tiene un súper conocimiento por parte de la sociedad. A mí me llamó la atención una cosa. Es la primera vez que se arma una novela en torno a un secretario dentro de un ministerio, que es el secretario saliente Porta. A mí yo lo que le voy a preguntar es esto. ¿Porta fue el mejor funcionario que tuvo el Frente Progresista, como dijo Barletta? Y si no, escúchele también a Corral. Yo quiero una definición política del jefe de gabinete sobre todo lo que dice el intendente Corral, de defenderlo a Porta, la salida de Porta, y lo que significaba Porta en el gabinete de Lifchit. La verdad, o sea, lo que yo me preguntaba el otro día, si es tan importante Roberto Porta, ¿por qué no vuelve a la municipalidad, ¿no? Con grandes problemas que tiene la municipalidad en cuanto a barrios que se inundan. A ver, esto decía Corral sobre Roberto Porta, la salida de Roberto Porta. Lamentamos que Roberto Porta, que es un excelente profesional y una gran persona además, y muy dedicado y un conocedor de estos temas, no integre más el equipo provincial. Sabíamos que había diferencias de criterio con el ministro. Lamentamos que el gobierno provincial en los últimos años, incluso debo decir especialmente en la gestión anterior, no haya tenido el tema hídrico como una prioridad con la
mirada que es necesaria, que no son solamente obras, sino también el uso del suelo, que no se eliminen los bosques nativos, que haya rotación en los cultivos, que tengamos un buen plan director de drenaje, que ese plan tenga el compromiso de los ciudadanos y de los productores, que sepamos que hay cosas que no se pueden hacer. Y esto la ciudad de Santa Fe lo aprendió trágicamente después del 2003 y hace ya desde el 2007 que asumió Mario Barletta que venimos aplicando el tema de gestión de riesgo, que insisto, no es solamente obra, como una verdadera política de Estado que tiene muchos aspectos y esta es la mirada que Roberto Porta llevaba al gobierno provincial y lamentamos que ya no esté más, ¿no? Que, insisto, no es solamente hacer obras por hacer, sino que las obras tienen que estar en el marco de un plan. Porta le había advertido al ministro, y esta es una de las diferencias que hubo en su momento, que las obras que se estaban realizando en Córdoba, aguas arriba, iban a acelerar el agua en los departamentos del oeste de la provincia. Él es el que conoce y puede dar los aspectos técnicos más específicos, pero es evidente que cuando se hacen obras... Bueno, cuando se lo escucha a Corral parece que es un superfuncionario. Sí, a mí me sorprenden varias cosas. Primero, que nunca lo escuché a Corral hacer ese planteo específicamente dentro del Frente Progresista. Yo he formado parte de este Frente Progresista hace muchos años, pero digo integrado y he estado en muchas reuniones donde se han discutido aspectos del gobierno. Corral tiene no solo este funcionario, sino tiene otros ministros, en su sector tiene otros ministros en el gabinete, en áreas afines también, como Obras Públicas, ahora también el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y nunca hicieron un planteo crítico sobre el tema de la política en obras hidráulicas. Este concepto que ahora dice el intendente, la verdad me sorprende muchísimo porque digo, bueno, si está tan convencido que es así, creo que lo verdaderamente honesto hubiera sido plantearlo en el momento adecuado y en el ámbito adecuado. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí está claro, y no coincidimos para nada, en la valoración del funcionario. Yo he sufrido en carne propia el reproche de muchas autoridades locales, presidente de comuna, intendentes, referentes de instituciones intermedias, productores, reclamando una presencia que nunca aparecía. Y yo creo que es imposible gestionar áreas críticas que tienen un impacto tan fuerte en lo territorial sin estar en el territorio, sin interactuar con los actores. Me parece que eso es fundamental y bueno, no se logró en este año de gobierno, con Porta y creo que el gobernador tuvo que tomar esta medida, sobre todo en una semana donde a partir de varias reuniones, la verdad que esta semana hemos tenido muchas reuniones con personas, con productores afectados, personas que estaban realmente mal anímicamente, que expresaban su impotencia, su dolor ante las pérdidas millonarias que está produciendo esta emergencia, o porque, como un productor lechero decía, vemos morir nuestras vacas lecheras, vemos las escarapelas ganadas en la sociedad rural como van flotando por el agua, por decirlo de alguna manera. Una ilustración tremenda. Una ilustración que a mí me impactó mucho, y frente a eso, reuniones en las que el gobernador estuvo desde el principio hasta el final, no se levantó nunca de la silla. Yo no lo vi a Porta en ninguna de esas reuniones, y el gobernador asumió un compromiso con estos actores, con referentes locales, con intendentes, con presidente de comuna. Las mañanas de hoy hubo más reuniones con los comités de Cuenca, ahora a la tarde tenemos otra reunión más. Frente a ello vamos asumiendo compromisos de cuestiones que hay que hacer inmediatamente, y hay que tener una agilidad que Porta no la tenía. En términos de gestión que Porta no la tenía. Entonces tuvo que tomar una decisión rápidamente y hoy se está analizando el mejor reemplazo. Ahora, sí. Lo demás me parece que, bueno, está bien, yo entiendo que tanto Corral como Barletta quieran defender a la gente de su sector, de su espacio político, de su confianza, eso yo lo puedo entender. Pero bueno, claramente no coincidimos en la visión sobre la acción del funcionario. Ahora, ¿puede haber especulación política? Volviendo a la primera pregunta, mire lo que decía en 47 segundos, lo que decía un ministro de su gabinete, del gabinete de Lifchitz,
Contigiani sobre especulación política en un año que a ver, un año que se deciden muchas cosas legislativamente. Parece uno de los términos medios, años legislativos más importantes por lo menos para la nación y para la ciudad, porque está Corral también acá. Claramente. Entonces, Contigiani decía con respecto a la mirada que tienen Barletta y Corral, que son del mismo sector y que lo defendían a Porta, esto. ¿Y en esa lógica van Barletta y Corral con las críticas? Escuché declaraciones de los dos, no las comparto, y creo que puede claramente haber una actitud de especulación política, de tratar de hacerle pagar algún costo al gobierno de Santa Fe. Y sí les aclaro lo siguiente, en el tema infraestructura. Yo soy de los que y creo que gran parte de mi gobierno, nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de lo que no pudimos haber hecho y lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer porque tenemos decisión política y queremos avanzar. ¿Puede haber especulación política? O sea, aprovechando la volteada del año 2017, Barletta tiene que ser... Sí, claro. Se le termina el mandato a fines de este año, entonces tiene que, si quiere ser... algunos dicen que va a ser candidato concejal, otros dicen que va a ser candidato a diputado nacional. ¿Puede haber un poco de especulación política? Sí, claro. Solo hecho de defender a una persona por ser de su sector y querer valorizarla, es un modo de especulación política, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de desprestigiar la gestión provincial. Lo que es muy difícil de explicar que uno quiera desprestigiar la gestión provincial que además integra. Estas son las contradicciones, que tiene este sector del radicalismo en esta dualidad entre lo provincial y lo nacional, ¿no? Que les va a costar mucho resolver este año, ¿no? Uno lo ve a Barletta sobreactuando su rol en Cambiemos, en distintos papeles por ahí, no muy serios en programas nacionales, qué sé yo, pero y uno ve que sobreactúa, que quiere mostrar un lugar, supongo que porque quiere reelegir la banca en ese espacio político, pero llegamos a este tipo de contradicciones, ¿no? Porque por ahí se olvidan que también tienen funcionarios de primerísimo nivel en la gestión del gobierno ¿Y hasta dónde provincial. llega la tolerancia? Porque yo entiendo que ustedes, a ver, lo que han sido en este año y un mes de gestión, han sido muy dialoguistas. Realmente yo creo que inclusive otros sectores, digamos, socialistas, por así decirlo, ¿no? O sea, que lo referencian a Bonfatti, dicen, la verdad que Lifchi hay que sacarse el sombrero porque el dialoguista, sí, claro, como más no puede, sus funcionarios, el jefe de gabinete, todos están constantemente, no se les sale la cadena, como dicen los chicos, ¿no? Ahora, pero ¿hasta dónde llega la tolerancia cuando están tirando la cuerda constantemente este sector político radical? ¿Cómo piensa que va a ser en un año tan decisivo? Yo lo que creo, a ver, en primer lugar, en términos de gestión, nosotros trabajamos como equipo y lo que importa en la gestión es lo que un funcionario está dispuesto a hacer, lo que da, su esfuerzo, su sacrificio, su predisposición, su contrición al trabajo, su seriedad permanentemente en cómo toma y aborda los temas, en cómo se comunica con los ciudadanos. Importa eso. Una vez que uno arma un equipo de gestión, importa eso y no estamos todo el día pensando cómo trabajo con el que está al lado, pensando de qué partido político es. Porque ustedes gobiernan, les toca gobernar. Gobernamos y yo me llevo, diría, excelentemente bien y armamos equipos de trabajo con radicales de todos los sectores, con otras fuerzas del Frente Progresista. Y la verdad que trabajamos muy bien. Lo que produce una tensión es lo que está fuera de eso, lo que está más ocupado en la especulación política, lo que está más pensando en las listas, en las elecciones, que en los desafíos de la gestión. A lo que nos toca resolver los problemas de la gente y dar explicaciones permanentemente de lo que hacemos, lo que no hacemos. La verdad que no nos queda mucho tiempo para el jueguito ese de... Pero si uno piensa dentro de esa lógica, ¿no? Ministro, al intendente Corral tampoco le queda mucho tiempo, porque tiene una dualidad de ser intendente de la ciudad de Santa Fe y también presidente de la UCR. Pero sobre todo, acá en la ciudad capital, segundo distrito de mayor demografía, de mayor importancia electoral,
Corral lo ven los santafesinos, no hay una encuesta que le dé menos de un rechazo muy grande de parte de la sociedad. O sea, el caudal de votos que tenía Corral hace un año atrás, un año y medio atrás, no es el mismo que hoy. O sea, te lo muestran muchas encuestas y sobre todo cuando pones el micrófono en un barrio que se inunda, cómo no entienden cómo Corral está tan enloquecido en esta cuestión de la política. A ver, todos somos militantes políticos, hombres que hacemos hombres o mujeres que hacemos política, a la vez que estamos en la gestión, repartimos nuestro tiempo. Lo que yo hablo son de las prioridades, ¿no? Y de cuando estamos pensando en términos de gestión, cómo nos manejamos en la gestión. Por eso digo, la salida de Porta no tiene nada que ver con su pertenencia política. No debieran preocuparse tanto por defenderlo, tanto Corral y Barletta, como si fuera un ataque a su espacio político. Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un nivel de respuesta que el gobernador siente que no estamos dando en esa área y que por lo tanto hay que cambiar de funcionario. Y lo puede hacer con cualquier otro funcionario de cualquier partido, ninguno estamos exentos porque además es su misión y su responsabilidad, porque para eso ha sido electo. Los demás somos designados por él, no elegidos por la gente, digamos, los que formamos su gabinete. Sí, la delegación del poder a través de los ministerios. Claro, entonces me parece que pasa por ahí. Nosotros en términos del equipo de gobierno no vemos esas tensiones, sí las vemos por fuera obviamente, pero repito algo que decía al principio que me parece que es fundamental. Aprovechemos el tiempo que tenemos con la unificación de las elecciones. Dejemos la campaña para adelante, porque si empezamos a mezclar, sobre todo con la emergencia, lo peor que uno puede hacer es mezclar la campaña. Bueno, pero hay mucha miserabilidad en eso. Sí, siempre la hay, pero tenemos que evitarlo, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no exista aprovechamiento político de ningún tipo en la emergencia, porque eso realmente provoca consecuencias muy negativas. En 2 minutos, es clave esta pregunta que tiene que ver con otro ámbito. Muchas gracias por su tiempo, sabemos de la agenda apretada y más en este momento de emergencia. Debe haber muchísimos, cientos, miles de empleados públicos que están escuchando ahora. ¿Cómo va a ser la paritaria? ¿Cuándo va a ser la paritaria? No tenemos fecha todavía para la paritaria. Obviamente el problema de la actualización del salario es un problema que nos preocupa absolutamente a todos los que gobernamos, porque los trabajadores del Estado son parte también de nuestro equipo de trabajo, obviamente. Lo vamos a hacer como lo hicimos el año pasado, con diálogo con los distintos sectores y buscando la mejor salida para todos. Yo siempre digo lo mismo respecto a este tema. A nosotros nos toca lidiar con un doble problema. Por un lado, actualizar los salarios de los trabajadores que merecen tener una remuneración justa por el trabajo que desarrollan. Pero por otro lado, lo tenemos que hacer cuidando las finanzas públicas, ¿no? Desfinanciando el Estado, que necesitamos que siga cumpliendo con múltiples desafíos, ¿no? Y cada vez más desafíos que representa la gestión pública. Así que me llamó la atención por lo menos lo que trascendió en Provincia de Buenos Aires de cómo acordó el gobierno de Vidal, 18%. Me parece, yo me doy mi opinión en esto, ministro, me parece poco, ¿eh? Bueno, en este contexto, más yo allá creo que de eso lo han hecho tomando como base la pauta del presupuesto nacional que previó eso de aumento inflacionario para el año. Bueno, nosotros estamos analizando, estamos viendo, terminando de ver los números del 2016, a ver cómo evolucionan el año, cómo se están comportando los precios en los últimos meses para poder también establecer de alguna manera una proyección de cómo va a ser el año y bueno, vamos a trabajar. Repito, con el entendimiento que en estos primeros meses del año, como sucede todos los años, se van a dar las actualizaciones salariales y lo que nosotros pretendemos es una recuperación importante del poder adquisitivo de los salarios. ¿Sería principio de febrero? Seguramente en principio de febrero vamos a empezar a tener demandas de los distintos sectores sindicales. Eso seguro va a suceder. Bueno, ahí veremos realmente cuando ponemos el comienzo de las paritarias. Muchas gracias, ministro, por su tiempo. No, gracias a ustedes. El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, charlando en exclusiva con nosotros.